Tenemos una responsabilidad que lle usar el asturiano, el nuestro idioma, dentro de les empreses. Pero la responsabilidad tenemosla todo el mundo, no nada más los dueños de las empresas, porque una empresa son de mano 5 colectivos. Están los dueños, efectivamente, los propietarios, pero también están los clientes, los trabajadores, los proveedores y el resto de la sociedad. Y son los 5 colectivos los que tienen que mandarse del idioma si de verdad quieren, saben y son quién. Y propietarios de empresas hay pocos, menos de los que yo querría, pero beceros de ellas o proveedores de las empresas somos todo el mundo, con lo cual la responsabilidad del uso del asturiano dentro del mundo empresarial asturiano ye nuestra, ye de todos y cada uno de nosotros. Pues para nos es muy importante la utilización del asturiano en nuestro restaurante, porque ponemos en valor la nosa lingua, porque ponemos un punto diferenciador a nuestro restaurante en ese aspecto, ¿no? Y porque tenemos que intentar cuidar y apoyar lo que es la nuestra cultura, el nuestro patrimonio histórico, y qué mejor manera que facelo desde un ámbito público como es el nuestro, desde el restaurante, y utilizando los recursos que tenemos para llegar a la mayor público posible, y sobre todo el turista que intente entender la importancia que lleva la cultura y nuestros valores lingüísticos, ¿no? como el resto de todo lo que tenga que ver con la cercanía, la proximidad, nuestro territorio. Y al final ya nuestro enfoque, realmente desde el restaurante lo que hacemos es poner en valor, como digo, todo lo que tenga que ver con el producto cercano, ecológico, y qué mejor que utilizar la nosa lingua para ponerlo en un ámbito todavía más interesante. Bueno, profesionalmente en el campo de la hostelería yo pescancio que el empleo de la lengua asturiana con normalidad es un plus que damos a los nuestros productos y al nuestro trabajo. Nosotros trabajamos a lo largo de toda nuestra trayectoria, a lo largo de trayectoria profesional mía, siempre estuve muy vencellado a los productos asturianos. Los productos asturianos, evidentemente, exprésense desde el su origen en la su lengua, que no hay otra que la lengua asturiana. Transmitir eso a los nuestros beceros, a la becería, y dar, si cabe, empoderar todavía más a los propios productos asturianos. Mientras no tengamos la denominación de origen de la lengua, que no hay otro que la oficialidad, no podremos ofertar con la calidad que merece ese producto que es nuestro, en el que nos expresamos y que en el que se expresen los productos asturianos. Bueno, una de las cosas que se dice es que la oficialidad puede ser algo que ate la economía asturiana y que venga a paralizarla. El caso es que está paralizada cuanta ya, y tenemos el caso más nidio en los nuestros vecinos gallegos. El caso es que desde que se declaró la oficialidad en Galicia pasaronnos, como se dice, por la derecha, porque estaban bien bajo de nos en todas las fasteres económicas, y al día de hoy el caso es que están mucho mayor, con muchísimas mayores proyecciones de futuro, y no es que eso se deba a la oficialidad, pero hay una demostración clarísima de que dentro de la oficialidad pueden ponerse vías para hacer y pueden encontrarse modelos de desarrollo importantes, y que esto no merma las posibilidades de desarrollo, todo lo contrario, da a la gente un motivo por el que tirar para adelante, por el que ver cómo fae por su país. Si tú vas a comprar una camiseta para traerla a tu sobrín a Finlandia y tienes una camiseta que está en suomi y otra que está en inglés, ¿cuál traes? Y evidente, pero ¿y qué no falta ir a Finlandia? Basta con ir al Fontán o ir a la Plaza Mayor y ver que la misma camiseta, cuando ponga Asturias y cuando ponga Asturias, preguntar a los empresarios cuál venden primero.
Bueno, a Miguina de Pan llegaron un poco los productos en asturiano por azar, fue un poco por casualidad, fue cuando nos lanzamos con la famosa manta de Fayum Kutu, que bueno, fue increíble la respuesta que tuvo. En cuestión de 2 días, 48 horas, la manta se agotó, superó con creces todas nuestras expectativas. De hecho, esta Navidad fue la 3ª vez que hicimos la tirada, siempre pensando que ya no había público para ella, y bueno, conseguimos agotarla en plazo récord de nuevo. Eso sí que nos hizo un poco pues animarnos a sacar productos en asturiano cada vez más y darnos cuenta que cuando sacamos un producto, el mismo producto en asturiano y en castellano, como es el caso de los baberos o como es el caso de las libretas, notamos que se vende en gran medida el asturiano. Bueno, pues desde nuestra empresa siempre apostamos por hacerlo todo en asturiano, sobre todo porque es un producto como la sidra, que el idioma de la sidra no es otro que el asturiano, ¿no? Todo lo que se fala en los llagares, desde lo que es un tonel, una pipa, cómo es la sidra, el aguante, el secante, el pegue que tiene, todos son palabras y términos en asturiano, ¿no? Y entonces desde Paca y Tola, que es nuestra empresa, nuestra sidra naveta siempre fue embotellada y con etiquetes y carteles en asturiano, tanto para todos los locales que nos lo venden como para el nuestro propio. Y bueno, yo creo que la gente siempre prestó, ¿no? verlo así expresado y así escrito, porque ves que tiene una relación lo que es el producto con su origen y con su nacimiento y como es el asturiano, ¿no? Entonces ya en un principio ya apostamos por un nombre en asturiano, un nombre que llamara la atención, y nunca dudamos en etiquetar y en usar toda la lengua todo lo posible. Ya el etiquetado no todo se podía poner en asturiano, no te dejaban ponerlo todo, pero sí que había partes en las que podíamos explayarnos y hablar un poco de las razones, de por qué queríamos hacer ese producto y por qué estábamos interesados en ponerlo en asturiano. A nivel de negocio, el que el asturiano sea oficial, pues creo que puede ser un punto a favor. Podríamos etiquetar el 100% del producto, podría estar etiquetado en asturiano. Visitando unas bodegas de unas destilerías de whisky escocés, había el mismo producto de la misma marca embotellado con etiquetes en inglés y etiquetes en gaélico escocés, ¿no? Y cuál es la que se vendía a palaes, a fragataes, la etiqueta en gaélico escocés. ¿Por qué? Porque el que llegaba de fuera veía en el idioma un valor añadido que solo él iba a tener en casa, ¿no? Mientras que el whisky etiquetado en inglés podía tenerlo cualquiera, ¿no? Eso es muy importante y podíamos trasladarlo aquí sin ningún problema. En todos los productos, no solo en la sidra, Demostrar que se puede estar en la calle con un medio de comunicación como ya la revista La Sidra, pues comunicándose en asturiano. Y es difícil porque hay que romper, pues eso, esta situación represiva que tenemos en el ámbito lingüístico, tenemos que romperla. Pues ¿cómo? Destacando como medio de comunicación, siendo los mejores en el nuestro ámbito, para que la sociedad asturiana te tenga como una referencia. Ahí, pues, poquillín a poquillín, llevamos ya 15 años, poquillín a poquillín vamos ganando ese espacio y vamos incluso consiguiendo que dentro del sector, hostelería, llagares y demás, vean que la lengua asturiana es un vehículo afalladizo. Tenemos el ejemplo de ellos llagares que entamaron a hacer la su publicidad en asturiano, sin complexos. Y tenemos incluso algún llagar que empezó a etiquetar la su sidra en asturiano,
cosa que no resultó porque llegó la Consellería y multólo por estar la etiqueta en asturiano. Son esas contradicciones que se dan en Asturias porque no tenemos un estatus de oficialidad de la lengua. Querían hacernos un contrato publicitario para casi llevarnos en exclusiva la publicidad. Y nosotros llegamos para allá, los rubinos, y decimos, oye, y lo primero que casi teníamos, como habíamos una obligación de decirles, pero ¿sabéis vosotros que somos un medio en asturiano? Claro, el representante de la empresa, allá en Madrid, mirónos así y dijo, bueno, sí, pero nosotros lo que nos interesan son las visitas que tenéis, no en qué idioma está fecho. Entonces, bueno, eso pareciónos o llamónos la atención que eso que nos lo inician a decir en Madrid, ¿no? Cuando en Asturias la situación se diría, pues, oyera casi, en muchos casos casi sigue siendo ahora lo contrario. No nos importa las visitas que tengas o la audiencia que tengas, sino si estás en asturiano o no estás en asturiano, ¿no? Ya te ponen como en otro nivel, en otra pendiente, ya en otro sitio. Cualquier persona que mira la prensa está viendo anuncios de la Xunta de Galicia y anuncios incluso de empresas gallegas que publiquen en prensa de Madrid en gallego, porque hay una cuestión de diferencial. Y faenlo la Xunta, que podemos decir, bueno, está obligada porque es oficial, no, pero faenlo también empresas. Y en Asturias está pasando ya lo mismo. Hay un montón de empresas que están manejando el asturiano como lengua vehicular de los sus productos. Normalmente suelen ser productos culturales o productos alimentarios, muy vinculados a las tradiciones, a la cultura, a la ecología, a los espacios protegidos, pues los embutidos de somiedo, ese tipo de cosas. Pero aquí en Asturias tuvimos un par de experiencias muy curiosas, como una gran hamburguesería multinacional empleó el asturiano como lengua. Que están muy equivocados también los multinacionales en lo que pero también una gran cervecera portuguesa también empleó la lengua asturiana como elemento de diferencializador en su campaña. Eso quiere decir que hay una posibilidad de tirar adelante de la lengua. No sé si vos suena una cervecera portuguesa que se llama Bock, o si vos suena una multinacional de la comida que llámase McDonald's, o vos suena una plataforma de streaming, de cine, de pelis que llámase Netflix. Esos tres son de algunas de las multinacionales que emplean el asturiano en sus comunicaciones de marketing. Faránlo de alguna razón, no va a ser solo por quedar bien con la gente de Asturias. Todas las comunidades por donde pasa la ruta xacobea, la ruta que lleva hacia Santiago, todas tienen un plus de financiación por tener lingües oficiales. Asturias es la única comunidad que pasando el Camino de Santiago, por ella no tiene ese plus de oficialidad. Reciben menos, tanto la parte pública como la parte privada de las empresas. Lo cual es curioso, porque quien inventó el Camino de Santiago fue Alfonso II de Asturias. Hay 10 razones para sofitar la recuperación de la toponimia, pero hay una que hay vegaes que se nos escapa, que es el posicionamiento en buscadores, el posicionamiento en Google, lo que llamamos el SEO. Voy a poneros un caso. Si getáis Cimavilla, va a saliros solamente una Cimavilla, que es Xixón. Si buscáis Cima de Villa, va a saliros Cima de Villa de Lleida, Cima de Villa de Castilla y León, hay delles Cima de Villas. La recuperación de la toponimia tradicional ayuda a posicionar esos destinos entre el turismo y también ayuda a que los navegadores hagan que la gente llegue a los sitios donde tiene que llegar. Falamos en lengua asturiana, facemos talleres e actividades en lengua asturiana, máis que nada porque la xente entre vellos todos falamos en lengua asturiana, todos o lle bien lengua nativa, o bien lle lengua materna, o bien lle unha lengua que deprendimos na escuela, que estamos escolarizados nella, o que deprendimos facendo cursos abondo.
Les familias encantadas cuando hacemos los talleres en lengua asturiana. Nuestros clientes también nos piden que hagamos las actividades en lengua asturiana. Muchas veces da fecho llámenos para hacer las actividades en lengua asturiana. Entonces, para nosotros el asturiano, estamos en Asturias y la lengua de Asturias, y en Riba y es una lengua que para nosotros, en nuestro ámbito, lo que es Trebello está normalizado. Pues para afuera pues, tenemos que luchar por ello, pero dentro de Trebellos tenemos la lengua como normalizada. Trabajamos siempre con el asturiano porque es una de las nuestras lenguas y la verdad que nunca no tuvimos problema a nivel de público por utilizar la nuestra lengua. Y todo lo que son las factures y documentación de la empresa está siempre en asturiano, y la cartelería y todo. Y nacimos un poquitín con la intención de cubrir un espacio que vimos que estaba vacío, que ya era el de la elaboración de juegos y juguetes en asturiano, tanto para niños como en el mundo adulto. La verdad que estamos contentos porque estamos viendo que hay una demanda dentro de la sociedad asturiana para la elaboración de estos materiales. Y es una necesidad que detectamos nosotros y vimos que mucha gente también echaba en falta la elaboración de materiales para jugar en casa con los nenos y neñes y poder usar el asturiano con cierta normalidad. Trave realmente nace con la idea de dignificar y visibilizar tanto la lengua como la literatura asturiana. Y después de 27 años sigue el objetivo fundamental de Trave. Creo que es también la seña de identidad, su marca personal de empresa. Y creo que en estos 27 años hay una muestra evidente de que el asturiano no solamente es una lengua de comunicación y de cultura ya, sino que es una manera de crear mercado, de hacer negocio y en realidad y crear también puestos de trabajo, y decir que es algo que se puede comprar y vender y que tiene un valor económico como tienen todas las lenguas, ¿no? El caso de la industria asturiana relacionada con la edición de libros, con la edición de música, ya es absolutamente especial y con poquísimas perres fízose muchísimo. Eso es una aplicación eficientísima de los poquísimos recursos económicos que se pusieron a disposición del asturiano a lo largo de estas décadas. Nosotros trabajamos con la cartelería. Al parecer, bueno, es un mundo en el que un sector que es complicado porque, bueno, está ya interrelacionado, pero nosotros vemos de forma positiva el hecho de hacer los carteles en asturiano, puesto que, digamos, los nuestros clientes participan activamente de ello y no es solo con la cartelería, ya nos piden más tipos de contenidos, tipo facturación, presupuestos, vémoslo como algo positivo en general. El asturiano es evidentemente un plus en la relación con los clientes. Tú nunca vas a tener problemas con hablar asturiano con un cliente, yo nunca los tuve. Desde el entamu, la empresa pues empleó y utilizó normalmente el asturiano. Naturalmente, el asturiano, al no ser un idioma oficial, pues teníamos y tenemos de ahí estorgues, pero bueno, que hemos tenido ya tema de presentación de documentos oficiales y demás. En mi caso personal, el uso del asturiano no me dio más que satisfacciones. Costóme trabajo, tuve que esmolecerme por ello, pero la verdad es que furrula muy bien, porque no era más una cuestión de cantidad. Cuando uno tiene una actividad empresarial, ya es importante la cifra de ventas, la cantidad de gente a la que llegues. Pero ese concepto tan cuantitativo ahora está reafirmándose en la parte cualitativa. Oye, los clientes no importa cuántos son, sino que hay que los segmentar. Y en esa personalización, cuando te mandes del asturiano, no nada más os llegues a la razón, sino que también os llegues al corazón. Y esto que parece un argumento un poco empresarial, hielo y a fondo. Para nos, como una empresa en que los dos miembros somos asturfalantes, claro, lo normal
ye pues hacer todas las nuestras cosas diarias en asturiano, documentos, factures, el trabajo diario, ¿no? Entonces, claro, la oficialidad, pues lo que nos daría, pues, sería una tranquilidad, saber que no tendríamos que, en algunos casos, traducir esos mismos documentos para poder presentarlos. Tener una seguridad que al presentarlos, por ejemplo, ante la administración, pues no te van a poner mala cara, no te van a ver ya como que ellos estás o que ellos quieres presentar un problema. La oficialidad permitiríanos, bueno, pues, que no tener ningún tipo de torga a la hora de expresarnos con la administración en un primer término. Nosotros somos una pequeña empresa, trabajamos, bueno, la nuestra documentación evidentemente con la administración, pues al ser pocos, pues faeslo en castellano porque no te queda otra, porque no tienes tiempo. Si pudiéramos, si la lengua fuera oficial, evidentemente nosotros trabajaríamos da vez u oficialmente con la administración en lengua asturiana, pero hay más, hay mucho más. De cara a la clientela también, pues un poquillín lo que vos comentaban antes, o sea, el no tener ese estatus de oficialidad fai que no pueda haber tampoco detrás un estatus de normalización. La oficialidad lo que iba a traer al mundo empresarial era tranquilidad, porque igual le damos demasiada importancia a la burocracia, pero está ahí y existe. Entonces, teniendo esa herramienta, no debemos solucionar los problemas, pero sí debemos ser quien a poder trabajar en ellos con mucha más libertad, que a lo último es lo que importa, poder usar el asturiano cuando queramos, como queramos y donde queramos. Y va a ser el propio mercado el que nos diga hasta dónde podemos llegar. Pero para mí eso no va a ser un problema. El problema son les torgues y el costo que tenemos ahora por no tener oficialidad, que es un derecho constitucional. Con la oficialidad y un aumento del consumo de productos en asturiano, estaríamos abriendo un mercado nuevo, con empresas asturianas, con diseñadores asturianos, movería el mercado de tiendas en Asturias, o sea, faríamos competencia a productos traídos de fuera, gracias a que el mayor prestigio de la lengua provocaría que la sociedad consumiera más lengua asturiana. Pues la oficialidad del asturiano yo creo que trata de unir más que de desunir, ¿no? Lo que se trata es de vincular todo lo que tenga que ver con nosotros, con nuestra cultura, con nuestro patrimonio y poner toda pues nuestra lengua materna en una visión más global y más generalista, ¿no? Al final, un pueblo que no tiene arraigo no tiene la cultura, digamos, con base, ¿no? Con una base más sólida, y eso ya al final lo que se trata de poner en valor, ¿no? También, que la lengua tenga un peso específico en todos los sectores, empresariales y sociales, ¿no? Lo que vemos dentro del mundo de la seguridad y por parte de los clientes un desconocimiento de lo que es el asturiano. Nosotros consideramos que siendo el asturiano lengua oficial podríamos algamar una mayor normalización, que su uso diario se viera pues, en prensa, en televisión, iba a ayudarnos en general, y con ello pues, íbamos a conseguir pues, que se normativizara en sectores empresariales como el nuestro. Bueno, yo creo que la oficialidad iba a beneficiar a Asturias en general, a la sociedad asturiana y evidentemente a las empresas, porque yo creo que una de las cosas que necesita Asturias de cara al interior y de cara al exterior, yo creo que es la creación de una marca Asturias que venda pues, desde en turismo, en productos gastronómicos, es decir, en productos materiales y en productos culturales, y eso yo creo que quien lo puede articular y da ahí una estructura sólida y en la lengua. La oficialidad en el mi campo, en el campo del marketing digital, permitiríamos de ellas cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, segmentar la publicidad en base a la lengua, que ahora tenemos que hacerlo por gustos, o por ejemplo, poder tener de ellas herramientas para llegar a público interesado en la tierra. Creemos que la oficialidad del asturiano es súper importante
por dar un uso digno a la nuestra lengua, porque vemos que hay de ellos problemas por parte de algunos sectores que están enviando un mensaje negativo de la lengua, diciendo pues que vivimos de las subvenciones, que va a dires contra el castellano, que no se puede trabajar en asturiano, y todo esto no es cierto. Si se viera a nivel institucional un uso dignificado de la lengua, una cartelería afallaiza siempre, xente que pudiera falar asturiano, incluso conversaciones bilingües de una manera natural, pues veríase que el asturiano es una lengua más que tiene que evolucionar como todo es, y es importante el sosofitu porque al ser una lengua minorizada necesita que nosotros intentemos tirar de ella. La oficialidad cambiaría, daría una vuelta total a todo eso. Estamos avezados a pensar en términos económicos, pero no todos son términos económicos puramente. El valor de una lengua y un valor intrínseco, social, cultural, que es muy difícil de cuantificar, pero dende yo daríanos eso, un estatus, digamos, de normalidad, de oficialidad. Podríamos verlo en escritos oficiales, en letreros de los negocios, y eso revierte siempre en el país. Bueno, yo creo que el tema de la oficialidad es necesario porque creo que es simplemente un derecho como asturiano. A nosotros en el comercio día a día se nos demuestra que hay público, que se quiere, y creo que es simplemente eso, cuestión de derecho, nada más. El coste de la oficialidad no pasaría de muy pocas décimas del PIB asturiano y de muy pocas decenas de décimos del presupuesto. Ahora, tiene luego el tema del beneficio. El beneficio de la oficialidad, evidentemente, no va a resolver el problema económico de Asturias, que es un problema muy grave y en muchos aspectos, ¿no? Pero sí puede sofitar y ayudar a cosas que son importantes. Hicieronse algunos cálculos con una metodología totalmente fuera de lo que es convencional, usando datos de Cataluña y del País Vasco, comunidades autónomas que para nada tienen que ver con la nuestra, y que simplemente aplicar la misma metodología a otras cosas danos a ver auténticas burraes. Por tanto, esas cifras, que no son grandes, pero que falen de millones de euros dedicados al asturiano, hay que ponerles y verles con mucho tiento y esperar a hacer unos cálculos con unas especificaciones, con unas formas que sean las convencionales, que sean las propias para el caso. La gente tiene que ser consciente de que económicamente una lengua oficial es muy importante para el país que la fala. Tiene grandes consecuencias en la economía del país. Tiene una repercusión directa, indirecta y inducida en lo que es la economía asturiana. Hay un caso per claro que está estudiado en otros países, por ejemplo en Irlanda y en Galicia, y que vese que el retorno es súper importante en los dos casos estudiados, mismo en el País Vasco. La oficialidad de la lengua asturiana no hay que medirla por las cuestiones económicas. Es decir, en esto los economistas debemos ser los que menos tenemos que contar. La oficialidad de la lengua asturiana hay un problema, primero de derechos humanos, de derechos políticos, y segundo de cuestión cultural, antropológica y social. Pero ya que además sí beneficia económicamente.